justicia penal. Con el gusto de saludarlos, Raúl Plasencia y también su servidor eh, aquí acompañado, que hoy se encuentra ausente, mi estimado doctor Miguel Ángel Aguilar. En cabina de control, Eduardo Muñoz y Adriel Mendoza. Le recordamos a todos los radioescuchas de la próxima conferencia magistral sobre el tema los juicios orales penales, que habrá de celebrarse el día jueves 17 de octubre a las 18 horas aquí en el Instituto Gibo, calle de Cracovia, número 72, en el cuarto piso. La entrada es gratuita y se le otorga a todos los asistentes una constancia de asistencia a este muy importante evento. La conferencia la va a impartir el muy destacado abogado Juan Velázquez, que sin duda representa uno de los abogados de mayor reconocimiento en el ámbito del litigio penal en nuestro país. Esperemos nos puedan acompañar todos ustedes. El tema del cual queremos seguir platicando se refiere precisamente a las medidas cautelares. Y comentábamos en la sesión anterior que aludir a las medidas cautelares supone precisamente una serie de restricciones que pueden imponerse a la persona que pudiese ser considerado como imputado para poder garantizar la presencia del mismo ante el juez y evitar que se evada de la justicia. Las medidas cautelares, acorde con lo que establece el propio artículo 155, y lo veíamos en la sesión anterior, se van a solicitar por parte del Ministerio Público a petición de la víctima u ofendido, y el juez podrá imponer al imputado una o varias de las medidas. ¿Cuáles son estas? Número uno, una medida esencial y fundamental, que es la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe. Esto lo que busca es garantizar que se cumpla el objetivo mismo de la justicia o bien de aquel procedimiento legal que está por desahogarse. No existe nada más gravoso, nada que afecte de mayor manera hacia la justicia o el desempeño de la propia administración pública que el hecho de la ausencia de la persona que, debiendo estar presente, no asiste, se evade y entonces no es factible que concluya un determinado procedimiento. Pero también hay la posibilidad de que se dicte como medida cautelar la exhibición de una garantía económica. Esto es, que con una garantía que se ofrezca de contenido económico, que puede ser en billete de depósito, puede ser en fianza, podría ser en hipoteca en un momento determinado, se puede garantizar precisamente sobre la base de ese aspecto de índole económico, que el imputado no habrá de sustraerse de la acción de la justicia. Es algo que vulgarmente o popularmente se conoce como libertad bajo fianza. Pero recordemos que la fianza vendría a constituir una modalidad de las garantías que podrían otorgarse por parte del imputado hacia el juez, con el objetivo precisamente de garantizar que el imputado, no habrá de sustraerse de la acción de la justicia. Otro aspecto, otra medida cautelar tiene que ver con el embargo de bienes. Sí, es factible que con el objetivo de poder garantizar que haya alguna materia para reparar el daño, para retribuir a la víctima de aquello que fue afectado o lastimado, se puedan embargar ciertos bienes que lo que busca es evitar la dilapidación, ocultamiento, destrucción de estos y eventualmente que la reparación del daño, la restitución de los bienes no quede en todo caso sin materia. Otra medida cautelar tiene que ver con la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. También aludimos precisamente a un acto a través del cual se va a solicitar por parte del juez a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previa petición del agente del Ministerio Público o bien, en su caso, de la víctima eventualmente, que se inmovilicen cuentas y valores que se encuentren en el sistema financiero mexicano. Esta medida es muy común, en particular tratándose de aquellos delitos que tienen un contenido económico, pero no es privativa de los mismos. Así, siendo el caso
de la frecuencia con la cual se solicita y se tramita esta medida en el supuesto de los delitos en materia de lavado de dinero que, al existir los indicios suficientes que permitan establecer que se introdujeron dentro del sistema financiero mexicano recursos de procedencia ilícita, es factible entonces que se pueda ordenar la inmovilización de cuentas. Pero también se pueden inmovilizar las cuentas si es que se establece que lo que se encuentra en esa cuenta corresponde, valga la redundancia, propiamente al objeto, al producto de un delito en sí mismo. De tal manera que la inmovilización de las cuentas supone una solicitud, una determinación que se adopte y que evidentemente se comunique al sistema financiero mexicano a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual habrá de requerir a todos y cada uno de los integrantes del sistema financiero mexicano, por así decirlo, los bancos, que sean, que tomen las medidas adecuadas para poder inmovilizar, esto es, bloquear las cuentas correspondientes de la persona para evitar la sustracción, desvío o en todo caso retiro de los valores correspondientes. En este aspecto, ha habido un largo debate en los últimos años a propósito de la garantía de audiencia y del mínimo de elementos que deben cubrirse para efecto de solicitar la inmovilización de cuentas y sobre todo si el derecho de audiencia debe concederse ex ante o bien ex post. Esto es, una vez que ésta se ha dado o antes de que la misma se presente. Si la inmovilización de cuentas supone una medida cautelar o genera una afectación que propicia daños, afectaciones a la persona que podría entenderse como una consecuencia en sí misma. Pensemos en un ejemplo en particular. Si a una persona que tiene una empresa con un cierto flujo de dinero se le eh, inmovilizan sus cuentas, es evidente que la empresa no habrá de poder continuar con sus actividades. Y esto ha sucedido en diversos casos. Recuerdo aquel asunto de un empresario muy destacado, el cual fue señalado de ser parte de una banda de miembros de la delincuencia. Sus cuentas fueron inmovilizadas, los bienes fueron, en todo caso, también asegurados, y la persona detenida. Posteriormente, después de la secuela del procedimiento, fue dejado en libertad porque no se logró demostrar todos y cada uno de los elementos o supuestos previstos en la propia ley para determinar su responsabilidad penal y más aún, para poder acreditar si se había cometido o no un delito. Para entonces, habían transcurrido ya un par de años, las empresas habían cerrado, el negocio había desaparecido, el daño que se le había ocasionado era sumamente cuantioso, no solo en términos económicos, sino también personales, familiares. Diríamos que se había concretado una afectación en términos de, como lo ha calificado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una afectación al proyecto de vida con una afectación material que ameritaría compensaciones. En este orden de ideas, cuando se toma la determinación de inmovilizar las cuentas, debe tomarse muy en consideración, muy en cuenta, los efectos nocivos que ésta puede producir y sobre todo que si debemos de respetar la presunción de inocencia respecto de alguien que va a ser sometido al procedimiento penal, de alguien que no tenemos los elementos suficientes para poder establecer que es plenamente responsable de un delito y que solo existe algún indicio de su participación en la comisión de este. Efectos de la inmovilización de cuentas, como este que comentábamos, la en buena medida desaparición de una empresa, la pobreza en la que puede caer o miseria, la familia, la propia persona detenida y por ende, esto habría de implicar una posterior y eventual reparación del daño
que en el caso que estoy comentando se solicitó, tramitó y logró obtenerse la reparación del daño a cargo de el propio gobierno federal, por ejecutivo, en virtud de la afectación que se había generado con motivo de un procedimiento que al final se logró demostrar en el procedimiento penal con el fallo de la sentencia definitiva que no había ni había habido elementos suficientes para poder acreditar la responsabilidad penal de alguien. En este orden de ideas, creo que el poder analizar, debatir, el cómo respetar la presunción de inocencia tratándose de esta medida cautelar en particular y los efectos que como regla de trato puede propiciar cuando no se cuida el respeto de ello y las consecuencias que habrá de propiciar creo que son mayúsculas y ameritarían en buena medida profundas y mayores reflexiones. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad de la cual reside o del ámbito territorial que fije el propio juez. También corresponde pues a una limitación del derecho a la libertad de tránsito, no de la libertad personal del individuo, sino propiamente del poder deambular, del poderse trasladar de una ciudad a otra, de viajar por todo el país o eventualmente de entrar y salir del país de manera libre. Recordemos que toda persona, toda persona tiene el derecho de poder entrar y salir del país libremente, todo mexicano. Los extranjeros están sujetos a algunas regulaciones en materia migratoria que tienen que ver con la legislación y que además los coloca en el supuesto de cumplir con algunos requerimientos de índole migratoria, como lo es el trámite de visas, pero tratándose de un nacional mexicano, tiene el pleno derecho de poder entrar y salir del país libremente y transitar dentro del mismo sin restricción alguna. Pero este derecho puede ser atemperado, puede ser en buena medida acotado, y ese acotamiento, esa reducción, tiene que ver con una primera prohibición que es la de salir del país sin autorización. Y esto hay que destacarlo con comillas, subrayarlo y con letras negritas. Prohibición de salir del país, pero sin autorización. Esto quiere decir que sería factible que el propio juez que establece una medida cautelar de tales características esté en condición, dada alguna circunstancia de emergencia, alguna eventualidad, pensemos en un tratamiento médico que esté tomando la persona, un cierto viaje que por urgencia familiar esté en condición de tener que realizar fuera del país, el juez eventualmente podría otorgar la autorización y para tal efecto quizás también podría imponer una medida cautelar adicional para en caso de que la persona eh, no regresara al territorio nacional. No salir o de la localidad en la cual reside. Esto es muy interesante porque podríamos aludir a casos en los cuales una persona va en tránsito por algún estado, localidad de la República y comete algún delito de las características que el mismo pueda hacer. En ese orden de ideas, el juez debe tomar alguna medida que arraigue al sujeto, arraigo en términos de colocarlo en la condición de que no abandone la localidad, no arraigarlo como lo entendíamos hasta hace algunos años en el sentido de enviarlo a una casa de seguridad de la autoridad federal y que esté ahí como si fuera propiamente un encarcelamiento. No, me refiero propiamente al alcance de esta prohibición de salir de una localidad determinada. Se le va a ordenar a la persona que se mantenga en una determinada ciudad y que bajo ninguna circunstancia salga de la misma si no cuenta con la autorización del juez correspondiente en caso de alguna emergencia o eventualidad. O bien, la prohibición de salir del territorio que determine el propio juez. Una condición es entonces el establecer restricciones a esta libertad de tránsito ambulatoria del individuo con el objetivo de que no abandone una localidad o bien que no abandone el espacio territorial que el juez determine, que puede ser, por ejemplo, un estado completamente. Está usted, en todo caso, sujeto a no abandonar el estado
de Chihuahua, por así decirlo, o de Chiapas, podrá deambular, trasladarse libremente de una a otra localidad por todo el estado, pero sin abandonarlo. Está usted, en todo caso, con la prohibición de salir del país sin autorización. Podría viajar usted tranquilamente, sin problema alguno, a lo largo y ancho de la República Mexicana, pero con la única restricción de no salir del país, o bien podría ser el caso de que se le condicione a no salir de una localidad en particular, que el alcance del término localidad podríamos verlo de una manera restringida en el sentido de un municipio en particular, o en términos un poco más amplios, por ejemplo, tratándose de una zona del país en un momento determinado. La medida que también se encuentra prevista es la del sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a una institución de determinadas características. Podríamos estar ante personas que enfrentan un problema de adicción, o bien un problema de cierto trastorno mental, una violencia descontrolada o alguna enfermedad mental que por consecuencia los coloque en la condición necesidad de tener que ser sometidos al cuidado, vigilancia o bien a la atención en una institución que les brinda un tratamiento determinado. El juez está en buena medida en la condición de establecer una medida cautelar de tales características y no sería extraño en este orden de ideas que una institución psiquiátrica, hospitalaria o bien encargada de la desintoxicación o bien rehabilitación de las personas pudiera en todo caso estar a cargo de cierto individuo, de cierta persona, con el objetivo de brindarle el tratamiento interno que le corresponde. Imaginemos lo que puede suceder cuando nos encontramos ante alguna persona adicto a algún narcótico, a un psicotrópico o un estupefaciente, por decirlo en términos populares, a una droga. El sujeto es un drogadicto, es un alcohólico, es una persona que no controla de manera adecuada las emociones, que no controla de manera adecuada la violencia. Si a esta persona que enfrenta un trastorno de estas características lo colocamos dentro de un ambiente en el cual pudiese en buena medida no estar sometido a un control, a una atención, a una terapia, lo más probable es, uno, que pueda continuar con ese hábito, adicción o bien tendencia a intoxicarse, si es que le es accesible la sustancia a la cual es adicto, o dos, generar una terrible violencia dentro del lugar en el cual se encuentre detenido o eventualmente retenido. Sí, existen personas que no logran controlar de manera adecuada la violencia. Por ejemplo, un homicida, una persona que es un homicida serial, un sujeto que no tiene, en todo caso, ningún sentimiento, ni refleja ningún sentimiento de piedad, de solidaridad, o en todo caso, que no se le despierta ningún aprecio por su vida, ni la vida de los demás, es evidente que si se le coloca en un ambiente en donde habrá de convivir con otras personas, es probable, muy probable y seguramente muy certero y muy seguro que pudiese ocasionarle daños a alguien más. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de la propia defensa. Esto es, prohibición de acercarse o comunicarse con cualquier persona, pero con excepción del defensor. En este orden de ideas encontramos supuestos, por ejemplo, aquellos en los cuales se ha cometido un delito sobre la base de amenazas, o hay violencia familiar, o violencia hacia la mujer, o el sujeto tiene alguna tendencia a no controlar sus emociones, entonces habrá que prohibirle que conviva, se acerque o se comunique con determinadas personas, con las víctimas o con los ofendidos.
La afectación que la víctima puede resentir o cómo se puede agravar el daño que le ha ocasionado ya el delincuente. Si éste continúa acercándose a la misma, pues puede ser un daño mayor. Y ejemplos hay múltiples a propósito de ello. La mujer que decidió empoderarse, que después de años de maltrato, de violencia física y emocional, decide acudir ante la autoridad para denunciar la violencia de la cual ha sido materia durante días, meses o años, eventualmente años. Con ese empoderamiento, con esa superación del temor, de la desconfianza, del gran miedo que siente hacia su agresor y también, hay que decirlo, de la desconfianza ante la autoridad, decide acudir a denunciar. Si al momento en que se denuncia no se toman las medidas cautelares adecuadas o de protección suficientes, como sería, por ejemplo, prohibición de acercarse respecto de la persona denunciada o del imputado, en este caso la medida cautelar dictada por un juez de control, una prohibición de acercarse a la víctima o de comunicarse con ella. Imaginemos el caso de aquel sujeto que ha estado amenazando a alguien más. En esta ronda de ideas, habría que establecer como medida cautelar, previa solicitud del Ministerio Público o de bien de la víctima, la prohibición de comunicarse por parte de ese individuo a determinadas personas, en este caso podría ser hacia la propia víctima. La separación inmediata del domicilio. Creo que es uno de los, de las medidas cautelares que van claramente orientadas a esta gama de tipos penales que tienen que ver con la situación de la violencia familiar, intrafamiliar o bien violencia de pareja, violencia entre los cónyuges o bien hacia los hijos o hacia cualquier miembro de la familia, sea la familia nuclear o en todo caso la familia extendida. Debe tomarse como medida y es factible que ésta se otorgue por parte del juez de control la separación inmediata del domicilio. La afectación que se puede generar hacia la víctima, directa o indirecta, cónyuge o hijos, si es que continúan en un ambiente de violencia, de agresión, de amenazas por parte del agresor, es terrible. De tal manera que para esos tipos penales creo que una medida muy idónea es la separación inmediata del domicilio. Es en buena medida una, una determinación que el juez habrá de tomar previa solicitud y lo que busca es preservar los derechos de los demás miembros que habitan el domicilio, que sin duda suelen ser aquellos parientes o personas con las cuales se tenga una relación formal o a veces también del hecho. Relación de hecho que debemos tener muy en claro, los propios códigos penales la han venido introduciendo y la reconocen como aquellas que si bien no están plenamente formalizadas, sí suponen una convivencia, un conocimiento y reconocimiento entre diversas personas. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo, cuando se le atribuye a un servidor público un delito. Tratándose de estos tipos penales, me parece que de ninguna manera podríamos tener ni deberíamos tener a un servidor público en prisión y para ello habría que suspenderlo temporalmente del cargo. Esta suspensión temporal debiese ser previa a que el propio juez tenga conocimiento del asunto, una suspensión tomada por la autoridad administrativa, pero ratificada eventualmente por parte del juez, con el objetivo de tener muy en claro que quien se encuentra ahí ya frente a él ya no está desempeñándose como servidor público, sino que ha sido suspendido en el ejercicio de esa determinada eh, atribución, facultad, servicio que se le ha encomendado. Y esto alude precisamente a una necesidad palpable en el sentido de la manera como debe operar la propia administración pública y las consecuencias que un servidor público habrá de enfrentar.
al momento en el que se le presenta frente a un juez, en ese momento ya no deberíamos estar aludiendo de alguien que continúa en ejercicio de las funciones o atribuciones que la ley le mandata, sino que ha sido suspendido. Si no fuese este el caso, el juez debiese tomar la medida de suspenderlo. ¿Por qué temporalmente? Porque si se lograse demostrar que no existían elementos para hacerlo responsable de un delito, entonces podría sin duda que continuar con el ejercicio de su labor como servidor público. Pero si eventualmente se logra demostrar el delito, a esta suspensión temporal le debiese sobrevenir la destitución o bien inhabilitación, inclusive que se encuentra prevista en aquellos tipos penales que van orientados hacia sujetos activos que tengan la condición de ser servidores públicos. En ese orden de ideas, cuando estamos ante un servidor público, estos suelen enfrentar como consecuencia jurídico-penal, además de la multa y la privación de libertad, la suspensión definitiva, eventualmente temporal, previa a la definitiva, y la destitución e inhabilitación como pena impuesta por el propio juez. También se incluye la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. Y después de un breve eh, lapso de unos minutos, continuaremos precisamente haciendo referencia a la suspensión temporal en el ejercicio de actividades profesionales o laborales. Hacemos una breve pausa y regresamos para continuar. Ustedes en estos meses van a adquirir todo lo que necesitan como herramientas para su ejercicio profesional, para su ejercicio académico y por supuesto para ese compromiso con el país, con el magistrado Miguel Ángel Aguilar, que seguramente les va a poder dar una mejor perspectiva de vida. Una de esas experiencias para integrar profesores que tengan estructuralmente una buena enseñanza, una buena práctica, porque emergen de un conocimiento específico y que hayan escrito obra adjunta, adyacente o especializada en el tema, nos hizo buscar en México y en otros países quiénes podrían ser. Sin lugar a dudas, una de las preocupaciones en el contexto mundial son las actividades a través de acciones o omisiones de corrupción. Establecer
hoy en día los parámetros de una resolución. ¿Cómo se dicta una sentencia en derecho administrativo sancionador? ¿Qué contenidos debe tener la misma? ¿Cómo se sustancia un recurso? ¿Quién conoce del recurso? Pero lo más importante, su control constitucional. La mística de que los recursos económicos se deben destinar para los fines específicos. Continuamos con nuestra plática. Aludiendo a las medidas cautelares, también encontramos la suspensión en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. Y esta suspensión que se establece como medida cautelar también pudiera estar vinculada precisamente con la idea de la suspensión definitiva que se puede imponer a un profesional para continuar, en todo caso, ejerciendo cierta actividad profesional, o bien la suspensión durante cierto tiempo. Los delitos cometidos por ciertos profesionales están también sujetos a una consecuencia jurídico-penal que está prevista en los códigos y que alude justamente a la posibilidad de que pueda serle suspendida la licencia que tiene para poder ejercer su labor profesional durante cierta temporalidad. De tal manera que esta suspensión pudiera iniciar como medida cautelar y continuar eventualmente como condición de pena. La colocación de localizadores electrónicos. Esto ha sido parte de un largo y añejo debate. ¿Es conveniente aludir a una prisión preventiva o sería preferible, más conveniente, aludir a un localizador electrónico? ¿Qué sentido tiene mantener privado de la libertad a alguna persona respecto de quien no tenemos la certeza de que sea plenamente responsable de la comisión de un delito?
que tiene a su favor una presunción de inocencia y que lamentablemente lo podríamos estar colocando y dándole un trato como si fuere propiamente culpable. El sistema de enjuiciamiento penal democrático supone tratar de evitar restricciones innecesarias en los derechos de las personas y particularmente privilegiar la libertad. Ningún inocente en prisión y, por supuesto, en contrapartida, de ninguna manera ningún culpable en las calles. Si este es el supuesto, ¿qué alternativa tenemos para evitar eh, aplicar de manera generalizada, constante, el tema de la prisión preventiva? Para ello se han desarrollado en las últimas décadas los localizadores electrónicos. Hace algunas décadas, aparatos sumamente o dispositivos, más que aparatos, dispositivos sumamente caros, de un costo excesivo. Hoy en día, dispositivos de un costo económico muy accesible, pero que requieren de una institución de corte administrativa que tenga un control adecuado en el monitoreo de las personas. Se trata de brazaletes o dispositivos que se colocan en los tobillos de las personas y que permiten en un momento determinado garantizar que se encuentran residiendo en un lugar determinado, que permiten en todo caso rastrearlos en tiempo real y eventualmente, si deciden evadirse de la acción de la justicia, el poderlos localizar, detener y aprender con mucha mayor facilidad. Esta colocación de localizadores electrónicos, recuerdo que fue sometida a una acción de inconstitucionalidad cuando se reformó en su momento una ley aquí en la propia Ciudad de México, porque se establecía la condición de que fueran los propios internos los que pagaran por el uso de ese localizador electrónico, lo cual los colocaba en un supuesto evidentemente altamente discutible en términos de los derechos que tienen a su favor. Nos parecía que era el Estado el que, en buena medida, respetando el derecho a la presunción de inocencia y, por otra parte, tratando de afectar al mínimo los derechos de la persona, como regla de trato pudiese en todo caso colocar un dispositivo de estas características, pero de ninguna manera colocarlos en la condición o posición de que aquel que pudiese pagar por su dispositivo electrónico gozaría entonces de libertad y el que no pudiese pagarlo estaría en prisión. Esto generaba indiscutiblemente una regla de trato más que en términos de presunción de inocencia, una discriminación, un trato desigual a propósito del potencial o la capacidad económica, lo cual era totalmente inaceptable. Por fortuna se ganó la acción de inconstitucionalidad, quedó muy en claro que sí es factible utilizar un localizador electrónico y que es el Estado el que debe desarrollar las capacidades con el objetivo de tener los sistemas de monitoreo adecuados para cierto tipo de delitos que en un momento dado se puedan cometer y que esos dispositivos se apliquen o bien se impongan a los individuos buscando que esta medida resulte en una mínima afectación cuando la confrontamos hacia la prisión preventiva. Preferible que la persona porte un dispositivo electrónico y esté monitoreado 24 horas en términos de si se encuentra en la localidad, en el territorio o bien dentro o fuera del país, a tenerlo en prisión con las consabidas consecuencias negativas que pueden generarse en un momento determinado. Recordemos lo que en la década de los 50 del siglo pasado decía Quirós Cuarón, aquel distinguido criminólogo. La universidad del crimen son las prisiones, decía. En ese orden de ideas requerimos evitar caer en la tentación de utilizar de manera excesiva la prisión y el sistema de justicia penal mexicano se orienta por lo menos en términos de buscar evitar el uso excesivo y para ello la colocación de localizadores electrónicos es una alternativa. Un saludo para los cientos de radioescuchas que nos atienden en este programa de Hablemos de Justicia Penal, particularmente a Alejandro Salido, a José Mario
Edgardo Martínez, a Francisco Peralta, y una disculpa al resto de cientos que estoy viendo aquí que están enviando los mensajes, que lamentablemente no puedo leer su nombre, pero que les agradecemos su atención y sin duda que estén aquí atentos y sobre todo teniendo una comunicación con nosotros. Una medida cautelar también adicional tiene que ver con el resguardo en su propio domicilio de la persona, con las modalidades que el juez disponga. Pudiésemos estar ante una persona que enfrente cierto padecimiento, que tenga alguna enfermedad o también algún tipo de discapacidad. Sí, también una persona con discapacidad está en la condición de cometer un delito. Si este es el supuesto, eventualmente pudiese ser mucho más conveniente que la persona sea resguardada en su propio domicilio a enviar a alguien con discapacidad motora, auditiva o visual a prisión preventiva en términos particulares. Recordemos que si se tratase de una discapacidad mental, estaríamos solamente ante la condición de internar a la persona en un centro psiquiátrico, pero de ninguna manera en un penal, dado que el estado de inimputabilidad, de falta de capacidad para comprender, escasa salud mental o perturbación mental vía trastorno o enfermedad, evidentemente hace a la persona inimputable o lo coloca en el estado de inimputabilidad, y en ese orden de ideas el derecho penal no resulta en buena medida aplicable y el procesal penal en los mismos términos que a las personas con pleno grado de imputabilidad. Así es de que es factible que por el estado de salud, edad avanzada o bien alguna discapacidad, el individuo pudiese estar resguardado en su propio domicilio, y existen infinidad de casos que hemos escuchado, han trascendido a la opinión pública en términos de alguien que, estando detenido, es trasladado a su domicilio para quedar ahí resguardado con algunas modalidades que el propio juez imponga. Y la modalidad puede ser, por ejemplo, el que tenga vigilancia policial fuera de su domicilio para poder corroborar que no lleve a cabo una actividad como si no tuviese restricción alguna. Esto es, habrá de estar en su propio domicilio, pero con una restricción para poder salir del mismo, poder llevar a cabo actividades cotidianas, dado que la medida cautelar lo que busca es propiamente confinarlo en su propio domicilio y evitar que, por ejemplo, se pueda acercar a alguien más o pueda, evidentemente, reincidir en la comisión de un delito o evadirse de la acción de la justicia. Y, por último, el tema de la prisión preventiva. Sí, la prisión preventiva como una medida cautelar. Y esto debemos tenerlo muy en claro. La prisión preventiva, que surge y se extiende, particularmente esto último, se extiende de manera muy importante a partir del siglo XXIX y se coloca como la pena de mayor popularidad, de mayor uso. Se extiende su uso por todo el mundo y transita por el siglo XX como si fuese la única pena a imponerse a aquellos sujetos a los cuales se les acusa o bien se les condena con motivo de la comisión de un delito. La prisión preventiva supone la limitación del derecho a la libertad personal, pero también de un sinnúmero de derechos que van de la mano, que van precisamente interconectados, que son interdependientes de la libertad personal. Así, por ejemplo, una persona privada de su libertad personal tampoco está en condición de poder llevar a cabo alguna actividad laboral más allá de lo que en el propio reclusorio pueda, en todo caso, desarrollar. No tiene la posibilidad de poder convivir con su familia, salvo cuando la familia puede llegar al reclusorio a tratar de convivir con él mismo. La privación de la libertad personal tiene una afectación también
en el derecho a la libertad de expresión. Se puede expresar libremente en todo lo que guste, pero dentro del reclusorio. Tiene una afectación al derecho a la libertad de manifestación. Alguien diría, se puede manifestar libremente, pero dentro de los límites del propio reclusorio. Esto implica que entonces la prisión preventiva tiene una serie de consecuencias múltiples hacia otros derechos que se encuentran de manera interdependiente e interconectados con la libertad personal. Por ejemplo, el derecho a votar. Recuerdo haber visitado Panamá en alguna ocasión y me tocó desempeñarme como observador electoral. Me invitaron para presenciar la elección presidencial en calidad de observador y de algunos de los lugares en donde podía uno estar observando la dinámica era precisamente el voto dentro de los penales. Esto es, había en ese momento miles de internos en los penales en prisión preventiva y toda vez que sus derechos no se encontraban limitados ni tampoco suspendidos en términos de derecho a votar, sí suspendido el derecho a ser votado. Imagínense ustedes el que una persona estando en prisión pueda ser votado como candidato, bueno, sería terrible, pero sí el derecho a votar. En ese orden de ideas, los internos ejercieron su derecho a votar por el candidato que estimaron conveniente, con toda certeza en contra de los que lo habían enviado a prisión. Pero bueno, en ese orden de ideas, no debemos confundir que la prisión preventiva corresponde a una medida cautelar, no a una medida definitiva. La prisión en cumplimiento de condena, entonces sí, ya no será una medida cautelar, sino la prisión como pena en virtud de haberse acreditado la comisión de un delito y eventualmente la responsabilidad plena del sujeto en la intervención o en la consumación del mismo. Largos debates se han generado en materia del alcance de la propia prisión preventiva y hacia dónde debemos orientarla en el siglo XX, en el siglo XXI, de la misma manera como se orientó en el siglo XX, o bien en una dirección mucho más moderna, con efectos mucho más útiles de aquellos que ha tenido hasta ahora y particularmente tratando de evitar esa crítica en el sentido de que estemos ante escuelas del crimen, ante la universidad del delito, como se le suele calificar a las prisiones. La prisión, trátese del ámbito preventivo o bien que se cumple como pena, debiese tratar de orientarse a los fines que le son inherentes y que le corresponden. Buscar la reinserción social, pero sobre la base del estudio respecto de aquellas personas que no han estudiado, que requieren de ciertos estudios, por supuesto, para poder tener un mejor proyecto de vida. El trabajo, sin duda, el trabajo que la prisión no supone en ningún momento y bajo ninguna circunstancia que estemos ante una condición en la cual quien se encuentra en prisión deba estar sometido a una condición de ocio permanente. De ninguna manera, el trabajo es una de las modalidades más, en todo caso, importantes para poder lograr una reinserción social, para que la persona adquiera ese hábito, esa actitud y pueda incorporarse al desarrollo del país y, en todo caso, llevar a cabo una actividad útil para él mismo y para, en todo caso, su familia. Y por supuesto, el deporte como un medio de reinserción social. Recuerdo aquella visita que hice también a Taiwán, en la que visité un antiguo penal, un penal que estaba en medio de una zona residencial y que el penal tenía una data de poco más de medio siglo. Cuando preguntaba cuántas evasiones habían tenido de internos del penal, me referían que ninguna. Era un penal de seguridad media, no de máxima seguridad.
Y me sorprendió que prácticamente todos los internos, todos más bien, el 100% de los mismos, estaban o en salones de clases, o en áreas de talleres, o en actividades deportivas o musicales, todos. Y los talleres eran áreas en donde producían cerámicas de altísima calidad que permitía ser comercializada y que esa comercialización servía una parte para el propio sostenimiento del penal y otra parte como ingreso para los internos. Un área de panadería en la cual se formaba a los internos para poder, en todo caso, estar generando pan que se vendía, se comercializaba en la zona a los alrededores del propio reclusorio y que en el mismo orden de ideas servía para procurar ingresos. El área, en buena medida, de estudio, en donde a quienes no tenían instrucción básica se les formaba de esa manera y así sucesivamente, inclusive hasta niveles universitarios. En ese orden de ideas se le iba otorgando a la persona una opción de vida y esa opción de vida llegaba al punto en el cual preferían culminar con su tratamiento, sus estudios, las tareas que estaban realizando, en lugar de evadirse del propio reclusorio. En este orden de ideas, las medidas cautelares y particularmente la prisión, sea preventiva o como pena, deben tener una clara orientación y una finalidad. No solamente se trata de establecer el qué, cuáles son las que están ahí, sino el por qué se deben de imponer y para qué. El por qué, evidentemente, para garantizar alguno de los fines que estemos tratando de alcanzar, que la justicia no se ve entorpecida por la evasión del individuo. Dos, que la víctima no sufra ninguna amenaza o bien alguna afectación con la libertad del individuo. Tres, que los bienes, objetos, productos, instrumentos del delito no continúen a disposición del delincuente o eventualmente que la propia seguridad, la propia sociedad pueda tener la certeza de que aquel que ha cometido un delito está padeciendo la consecuencia derivada de la pena. Y estas medidas cautelares también deben de partir de una proporcionalidad, que así lo plantea el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, el juez de control puede imponer una o varias medidas, pero para ello va a tomar en cuenta argumentos que cada una de las partes ofrezcan, la justificación que el Ministerio Público realice y partirá de la base de un criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona. ¿Qué quiere decir este criterio de mínima intervención? Quiere esto decir que debemos, en términos de regla de trato, seguir hasta este momento respetando la condición de presunto inocente de la persona. Si la medida cautelar la transformamos en una consecuencia jurídico-penal como si fuese la pena en sí misma la sanción, entonces las confundiríamos y parecería que la prisión preventiva habría de buscar más que simplemente resguardar la materia del procedimiento penal, infligirle una consecuencia terrible a la persona. Cuando me preguntan cuál es la pena de prisión más grave que se puede imponer a alguna persona, les digo, basta un día que alguien se encuentre en prisión para descubrir lo terrible que es la misma. En este orden de ideas, lo más grave es cuando se cumple, se ejecuta la pena de prisión, sea preventiva o sea como condena o como pena. En ese orden de ideas, si bien en ocasiones solemos aludir a esta con gran ligereza, debemos tener la certeza de que al momento de imponerse, de meditarse respecto de la conveniencia de una medida cautelar de estas características o integrarse a una norma penal como consecuencia jurídica del incumplimiento
de la misma o inobservancia de ella, debemos siempre partir de un criterio de mínima intervención penal y, sobre todo, de qué es lo que buscamos hacia la aplicación y consecuencia de una medida cautelar. Cuando el juez decide imponer cualquiera de estas medidas en audiencia y previa solicitud, es factible que se pueda solicitar la revisión de la medida cautelar. Esto es, no es una condición definitiva, porque las condiciones pueden variar y el juez en un momento determinado podría recibir una solicitud y en audiencia revisar la medida cautelar e inclusive determinar si ésta puede ser modificada o debe de sostenerse en los términos en los cuales se encuentra. Es esta parte, la de la intervención del propio juez en la audiencia inicial, la que habremos de continuar charlando en la siguiente emisión. Por el día de hoy, quiero agradecerles a todos ustedes por su atención, agradecer de nueva cuenta a la cabina de control con Eduardo Muñoz, Adriel Mendoza, recordarles de la conferencia magistral del próximo jueves 17 a las 18 horas, en la cual va a estar nuestro amigo, el abogado Juan Velázquez, con el tema de los juicios orales penales. La conferencia se va a llevar a cabo aquí en Cracovia 72, San Ángel, Ciudad de México, y habrá constancia para todos aquellos que asistan. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente para seguir hablando de justicia penal. Hasta luego.